el último de fulanito. Sí, no, que tuvo un concierto. Vamos, la cervecita, que la discoteca. El cristiano le dice, no, porque la Biblia dice. Pero el otro te dice, no, tú viste la revistica aquella. Hermano, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Levanta tu mano, Jehová. Dioses ajenos tenían que ser sacados. Pero hoy día, ¿qué pueden ser esos dioses ajenos? Los dioses ajenos trayéndole al día de hoy. Porque no quiere decir necesariamente que usted tenga que tener, aunque hermano, en este camino yo he visto tantas cosas. Que yo he visto cristianos que hasta tienen santo en la casa y le prenden vela, evangélico. Yo lo he visto eso. Yo he visto creyentes con resguardo, con cuestión de brujería que hicieron en el mundo y lo tienen ellos en su vida. Nosotros vimos el amuleto, exacto. Nosotros vimos el caso de una hermana, años en la iglesia. Y resulta que una vez, creo que era una vigilia que teníamos, un retiro en esa casa. La cuestión es que cuando el Espíritu Santo comenzó a revelar y a sacar los pañitos que habían por ahí, las cosas ocultas, el Señor le mostró a la mamá de la pastora que la hermana de la casa tenía un resguardo, un amuleto de algo. Y empezó a decir, hermana, aquí hay algo. Y la hermana no quería hablar. Hermano, hasta que ya al final, después de tantas cosas, porque Dios empezó a manifestarse allí, la hermana fue a la habitación y resulta que la hermana cargaba un asuntico, como un amuleto, y ella lo cargaba aquí, mire, en el brasier, aquí adentro lo tenía. Cuando fueron a ver, le sacaron. Una hermana evangélica, muchos años en la iglesia, hermano. ¿Qué le parece? Es decir, que esos dioses ajenos hay que sacarlos fuera. Pero los dioses ajenos pueden ser esos pactos así del pasado. Dioses ajenos puede significar los juegos de azar. Esos son dioses ajenos. Si tú juegas lotería, si tú bebes la cerveza, esos son dioses ajenos que hay que sacarlos para afuera. La música del mundo son dioses ajenos. La revista pornográfica y tantas cosas que pueden haber por ahí escondidas. Amén. Aún en nuestros propios hogares son dioses ajenos que hay que sacarlos fuera. Levanta tu mano y alaba al Señor. Amén. A veces yo recomiendo a los padres que se le den la vuelta por las habitaciones de los hijos. Amén. Porque a veces los hijos están ahí en sus habitaciones, que a ellos no les gusta que le entren a esas habitaciones. Muchas veces hay algunos que son bien organizados, pero a veces hay otros que tienen las habitaciones que para usted entrar por ahí tiene que hacer así. No digo yo en esta iglesia, eso no en esta iglesia, eso es por allá, hermano. ¿Cuánto levanta su mano? Pero a veces hay que darse la vuelta por las habitaciones de los hijos. ¿Cuántos de los padres dicen amén? Para chequear a ver qué es lo que hay por ahí, hermano. Porque a veces hay cositas raras que los muchachos... yo recuerdo, bueno, la pastora ha testificado que una vez apareció uno de los muchachos, ya no sé cuál fue, con un asunto de un juego, de una baraja, y que fue Dios que le mostró a la pastora que eso era una cuestión, no sé si era satánica, qué sé yo lo que era, la cuestión era algo de brujería. Porque a veces hay juegos sencillitos que parecen inofensivos y no agradan a Dios. Mira esta cuestión de la ouija. Es una cuestión que se ve como algo, pero se han visto tantos casos de muchachos que se han endemoniado con ese juego de la ouija. Amén. Esos son dioses ajenos que muchas veces están dentro del pueblo. ¿Y qué hizo Jacob? Comiencen a sacar esos dioses ajenos para afuera, sáquenlos todos. Empezó el pueblo, la familia de él, se empezó a santificar, quitaos los dioses ajenos. Dice, limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y cuando subamos a Betel, ¿usted sabe lo que vamos a hacer allí? Allí vamos a hacer un culto glorioso. ¿Cómo culto? Sí. Allí vamos a edificar un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dice el verso 4 que así que toda la familia... Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y no solamente los dioses ajenos. Me llama la atención que dice la Biblia. Y subráyelo ahí, por favor. Subráyelo ahí lo que dice el versículo número 4. Que no solamente los dioses ajenos, sino que los zarcillos que estaban en sus orejas. Los zarcillos son los aretes. ¿Por qué ellos se quitaron los aretes? Averígüelo usted en la Biblia. Pero algo hay una relación entre la santificación y los aretes, los zarcillos, aleluya. Y aquí lo dice, los zarcillos que estaban en sus orejas también se lo quitaron. Una total y completa santificación. Y dice que Jacob lo escondió y lo puso en un lugar. El versículo 5 dice que Dios, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor y que Dios lo protegió.
Y dice el verso 6 que Jacob llegó hasta Betel. Y cuando llegó allí hasta Betel, amén, dice que edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Llegó al mismo lugar donde él había tenido Betel, casa de Dios. Volvió a Betel. Fue como que Jacob hizo un retornar, un volver, hermano. Muchas veces usted y yo en este camino tenemos, mire, que hacer un retornar. Por eso el Señor le dijo al pueblo: preguntad por las sendas antiguas. Y yo creo que en este tiempo mucha gente que se está desviando del evangelio que le enseñaron tiene que retornar, tiene que dar un volver a Betel, volver al lugar del encuentro, volver al lugar de la manifestación de Dios, volver al lugar donde Dios te habló. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el verso 9, que apareció otra vez Dios a Jacob. Cuando Jacob llama al lugar el Betel, lo que está diciendo es el Dios de la casa de Dios. Recuerden que la palabra Betel significa casa de Dios. Cuando él le dice el Betel, está diciendo el Dios de la casa de Dios. No solamente la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Él ahora está entendiendo, porque en la primera vez en el capítulo 28, cuando él le llamó, este lugar es Betel, lo llamó casa de Dios, él se sorprendió del lugar. Pero ahora cuando él retorna al mismo lugar, él no se sorprende del lugar, él lo llama el Betel. Es decir, él se sorprende del Dios del lugar. Una cosa es la casa de Dios y otra cosa es el Dios de la casa. Una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa el Cristo de la iglesia. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa el Dios de la palabra. No son los templos, es el Dios de los templos. Amén. Porque hoy día construimos templos majestuosos, hermosísimos, y gloria a Dios por ello. Pero lo más importante no son lo majestuoso de los templos. Es que en esos templos Dios esté allí. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos, que llevan el nombre de Dios, pero no, el Dios de ellos no está ahí? El Dios de la palabra, dice, casa de Dios, pero es el Dios de la casa. Amén. Muchas veces el Señor, como la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él. No es lo majestuoso del lugar, es que Dios esté ahí en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, amén, que él volvió al Dios de la casa. Y dice que cuando él levantó el altar se le apareció Dios. Entonces el Señor reconfirmó lo que había dicho. Tu nombre no es Jacob, tu nombre se llamará Israel. Número 1. Le confirmó lo que le había prometido. Le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti. Hubo una confirmación de los pactos y las promesas. Y dice que se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Y que Jacob levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, lo llamó Betel. Aquel lugar se convirtió en un lugar especial. Betel, el Dios de la casa, el volver a la casa de Dios. El volver a Betel habla de volver a la casa de Dios, de volver a esa revelación. Porque fíjense que indiscutiblemente, hermanos, que hay lugares donde Dios se manifiesta más que en otros, y no podemos decir que no. Parece ser que Dios había escogido ese lugar. Hay lugares que Dios escoge para manifestarse. Amén. Yo recuerdo allá en Santo Domingo había un lugar por una de las carreteras allá en la capital que le llamaban la Cueva de San Cristóbal, creo que es el nombre por ahí. Y en ese lugar ahí habían hermanos que iban a orar.